momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy, viernes 29 de julio de 2011, terminando el día viernes, el día de hoy, esta semana laborable, que corresponde a la número 4 del mes de julio. Mañana será día sábado 30, el domingo 31, y el día lunes estaremos ya 1 de agosto, es decir, comenzando el 8º mes del año. Siempre hacemos una reflexión sobre esto y ya quisiéramos que cada día que pasa sea muy productivo, tanto en lo personal como en lo grupal y más aún a nivel nacional. Pero siempre los ecuatorianos, y casi como que nos hemos acostumbrado a tratar de resolver los problemas que debimos haber resuelto hace ya décadas atrás. Fundamentalmente, cómo convivir en democracia. Y eso es lo que nos ha postrado lastimosamente en el atraso, en no poder desarrollar el país como quisiéramos y como amerita un país tan rico como el nuestro, en donde haya trabajo para todos, trabajo digno, vida digna, en donde no veamos a veces en las ciudades, ahora que se ha dado mucho esta nueva filosofía del urbanismo, la urbanización, que es el desarrollo de las ciudades a través de la inmigración, es decir, la llegada de personas que abandonan el campo, y de pronto las ciudades, por el servicio, por el comercio, por la industria, de alguna manera acoge a las personas que vienen del campo, pero cuando se hacen tomas, sobre todo de televisión, de derrumbes, de inundaciones, situaciones graves que viven en el campo, y nos damos cuenta en el nivel en el que están viviendo muchos ecuatorianos. Ideologías que pretenden resolver los problemas de los pobres, pero que en la práctica ahuyentan la inversión, no solo de los extranjeros, sino de los mismos nacionales. Que cuando hay empresarios que han cerrado sus empresas, de alguna manera estarían esperando a ver qué hacen en el futuro con sus capitales, si realmente invierten o no el Ecuador. Si siguen adelante, inclusive los que ya tienen hechas las inversiones y las mantienen. Y apenas, porque vemos una realidad de marginación, no porque alguien le dijo, tú debes ir a vivir a la sierra, bajo un cerro que le cae encima, ¿verdad? Porque nadie obliga a vivir en esas circunstancias, sino que hay muchos ciudadanos y un alto porcentaje que todavía creen que no son parte de un país, creen que no tienen derechos, creen que han nacido para vivir marginados. Y es por ellos que trabajamos y debemos trabajar todos los días, aquellos que de alguna manera le debemos agradecer a la sociedad, a nuestras familias, de habernos orientado, de habernos apoyado, para que, claro, también con nuestro esfuerzo personal podamos y continuemos en esto de cada día de seguir superándonos, seguir buscando nuevas oportunidades, vencer los obstáculos, superarnos a nosotros mismos. Libertad de expresión es un tema que seguramente para nuestros amigos oyentes, para la ciudadanía en general en los últimos tiempos, quizás ya va a sonar hasta aburrido seguir hablando de lo mismo. Es que esto se suponía que en la época de Eugenio Espejo, en la época de José Joaquín de Olmedo, ya se había superado el hecho de que el Estado no puede quitarle la libertad de pensamiento, la libertad de opinión a los ciudadanos. Aunque, mire usted, yo he dicho que a veces no estoy obviamente de acuerdo con una expresión, aunque el ciudadano se equivoque y diga algo absurdo, algo errado, tiene la libertad de decirlo. Quizás digo, es una exageración, pero es que hasta allá se llega cuando no se puede y no se debe impedir la expresión de cada uno de los ecuatorianos. El día de ayer se posesionó Ollanta Humala como el nuevo presidente del Perú. Es cierto que él viene desde una ideología nacionalista, una ideología socialista, inclusive de bastante extrema izquierda, pero él ya lo dio a entender, y ayer en su discurso fue más claro que antes, cuando manifestó que
en la práctica él va a continuar en lo positivo que ha dejado Alan García, sobre todo en el desarrollo económico, para continuar, ¿qué? Reduciendo la pobreza, porque si el índice de pobreza que heredó Alan García era alto en Perú, bastante alto, que se aproximaba inclusive al 50% de los peruanos en nivel de pobreza. Alan García sale de la presidencia no muy bien calificado por la opinión pública peruana. Es porque a él le ha tocado lo que le tocó pues a algunos mandatarios en otros países latinoamericanos cuando todo era un desastre. Poner en orden las cuentas nacionales, poner en orden la convivencia a nivel legal, legislativo, el respeto a la democracia, el respeto a la libertad de expresión. Y también el respeto, ¿por qué no?, a la revuelta popular, a las huelgas, a las manifestaciones, porque es parte de esa convivencia democrática, en ese caso tomando en consideración a Perú. No puede un mandatario en 4 años dejar, o en 5 años, dejar una realidad ya boyante, sino conducirlo, dejarlo encauzado. Y es lo que Ollanta Humala ha entendido y va a seguir en lo positivo en el crecimiento económico. Seguir con los brazos abiertos al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Seguir con los brazos abiertos a los 8.500 millones de dólares que se han invertido en Perú en el último año. Porque él sabe que es así como deberá desarrollar. Los peruanos han tomado a Chile como referencia, en algunas ocasiones lo han dicho. Alejandro Toledo lo manifestó. Perú tiene el mismo potencial, dice, que Chile, y en algún momento podría ser hasta superior. Perú es uno de los países que más exportación tiene al momento por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y la diversidad de la exportación, no solo en aspectos ya netamente agrícolas, en lo cual Perú es rico, sino mucho más ya a nivel industrial. Y esto es lo que le está dando el crecimiento económico a Perú. Y seguramente si Ollanta Humala continúa esa política en lo positivo, va a continuar el desarrollo de Perú. Algunos ya prevén que Perú podría alcanzar a Colombia y podría en algún momento ponerse a competir con Argentina, Brasil y Chile en algunos aspectos económicos y sobre todo en algunos productos de exportación. Esto que es una realidad, Ollanta Humala lo reconoce, pero también él sabe, y por eso llegó a la presidencia, porque todavía resta muchísimo por hacer en Perú. Hay una gran cantidad de pobres marginados. Parte de su discurso, él dijo: los peruanos tenemos que ser trasandinos, recordarnos que atrás de los Andes hay una población peruana que está esperando justicia. Claro, es decir, esos marginados, los indígenas, los pobres, ¿verdad?, que están atrás de lo que uno ve desde Lima, porque se ven cerros y cerros, y uno comienza a subir hacia la zona este de Lima, hacia Machu Picchu y demás, y a todo ahí se va a encontrar mucha pobreza todavía, y en donde Sendero Luminoso hizo sus campamentos e intentó tomar el poder desde la sierra peruana. Ollanta Humala tiene ese desafío de llevar el progreso, el desarrollo a aquellas comunidades que están abandonadas en la sierra. Pero cuando vemos esas comunidades peruanas, bolivianas también, de la sierra, también nosotros los ecuatorianos debemos mirar hacia allá, hacia esos ciudadanos que todavía viven en situaciones calamitosas y que uno a veces se extraña por qué construyeron una casa al pie de un cerro. Es que no tenían dónde más hacerlo. Yo no creo que un ecuatoriano quiera arriesgar su vida, la de ellos y la de su familia. Y allí están los muertos porque la lluvia hizo que la tierra de cultivo se fuera soltando y un día se erosionó y cayó encima de las viviendas y mató a ecuatorianos. Esto es lo que nosotros ecuatorianos ni siquiera hemos comenzado realmente a rescatarlos. Y estamos hablando de libertad de expresión, todavía tratando de resolver un problema que pensábamos ya resuelto hace ya siglos atrás en el Ecuador. Estamos hablando, discutiendo una ley que lastimosamente va a cometer los mismos pecados que han cometido otras leyes dictadas en la actual Asamblea Nacional. Y me voy a referir específicamente a conceptos generales, amplísimos,
que se están incluyendo en el informe del doctor Mauro Andino, que será discutido en el segundo debate. Y aún aquellos que se puedan asumir como correístas, funcionarios, colaboradores del gobierno, tendrán que decirnos a los ecuatorianos qué es, por ejemplo, información de relevancia pública que lesione derechos humanos. ¿Qué es eso? Información de relevancia pública que lesione derechos humanos. ¿A quién le compete calificar que una información pública por un medio de comunicación lesionó derechos humanos? Tendrá que ser este Consejo de Regulación de Contenidos, que lo han formado con representantes del presidente de la República y de otros organismos que están bajo la guía de Alianza País, es decir, del partido que hace gobierno hoy día. ¿Qué es? Y voy a leer todo el texto. Información de relevancia pública que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado. Está bien que esto lo diga la Constitución. Por último, en la consulta popular se pudo haber preguntado tal cosa, muy general, ¿verdad? Pero la ley tiene que especificar, y una de las primeras preocupaciones luego de la consulta popular fue conversar con el doctor Mauro Andino, presidente de esta mesa ocasional que redacta esta ley, para de alguna manera comprometerlo a que especificara qué es la lesión a derecho humano, la reputación, el honor, el buen manejo de las personas. Es decir, algunas personas me van a decir, pero es que todos sabemos lo que es quitarle el buen nombre a una persona, pero dígalo. ¿Cómo hará un medio de comunicación y la opinión de un ciudadano a través de un medio de comunicación para quitarle el honor y no dejarle esa amplitud para que se interprete, que se lo valore por parte de unas personas que van a conformar como humanos un organismo de humanos? ¿Podrían ellos atribuir que se le quitó el honor, como decíamos ayer poniendo un ejemplo, hasta con un sobrenombre que ha sido aceptado por la misma persona, por decirle algo? Ayer poníamos un caso específico muy común en el Ecuador, el Negro Paz, que se refieren al dirigente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, banquero, conocido en Quito. Alguien se lo dirá con cariño, o alguien se lo puso de pronto en otros tonos, pero le quitaron el buen nombre a Rodrigo Paz. ¿Es discriminatorio decirle negro? Para algunos sí, para otros de pronto no. ¿Quién va a interpretar tal cosa? Solo para poner uno de los miles de ejemplos que se nos podrían ocurrir sobre estos temas. Hay otras frases ahí incluidas que quedarán en las facultades de este organismo regulador de contenidos. Dice que se prohíben los contenidos discriminatorios, explícitamente sexuales o violentos. ¿Quién nos dice lo que es explícitamente sexual? Un acto sexual publicado en la prensa, o un acto sexual publicado o transmitido en una película a través de la televisión, ¿no? O alguien que cuente un chiste explícitamente sexual a través de la radio. Hay algunos que se hacen los chistosos y cuentan ese tipo de chistes. Pero alguien va a decir, esta forma de expresarse es explícitamente sexual. ¿Quién tiene que decirlo? Este Consejo de Regulación. Entonces, ¿qué va a hacer la persona si quiere contar un chiste de doble sentido que podría ser interpretado como explícitamente sexual? Contenido explícitamente sexual. Mire, posiblemente, y alguien nos dijo ayer que estamos exagerando, preferible exagerar, porque las leyes deben ser claras, no pueden quedar a interpretación. Yo voy a leerle para concluir en este tema de lo preocupante que es esta ley de comunicación para el futuro. En el siglo XXI, tratando de ser puritanos a extremo, y peor aún, con una ley ambigua. Voy a leer lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Ambiguo o ambigua. Dicho especialmente del lenguaje, que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Eso es ambiguo. Una ley no puede ser ambigua. No puede quedar a la interpretación de un juez.
Hay otra segunda acepción para complementar y que no se me diga que no leo completo. Dice, dicho de una persona que con sus palabras o comportamientos vela o no define claramente sus actitudes u opiniones. ¿Sí o no? A veces hay políticos que saben responder, pero saben responder no contestando pues la pregunta, y responden ambiguamente. Y a veces uno hace esfuerzo para tratar de profundizar y decirles, por favor, explíqueme esto. Bueno, ellos insisten en salir por la tangente y no dar con claridad la opinión. ¿Queremos esto en una ley también? Finalmente, la tercera acepción del diccionario de la DRAE dice incierto, dudoso. ¿Una ley puede ser dudosa? Es obvio que no. Pero vamos una vez más, como todas las leyes que se han dictado al apuro, inclusive la Constitución, tiene tantos artículos, algunos de ellos que se contradicen entre ellos, y otros que uno los lee y una persona los interpreta de otra manera y otro de otra forma. Este es el tema que nos preocupa cuando se habla de información de relevancia pública que lesione derechos humanos, la reputación, el honor y el buen nombre de las personas y la seguridad política del Estado. Todo esto quedará en mano para que en algún momento se juzgue por estas personas que conformarán el Consejo de Regulación. Ambigüedad, generalidades, no pueden estar incluidas en una ley de comunicación. Dice un amigo oyente, y con eso concluimos este tema, antes de escuchar, luego del corte comercial, la opinión del doctor Mauro Andino y de César Ricaurte. César Ricaurte es el presidente de Fundamedios, uno de los defensores de la libertad de expresión, que está preocupado. Y el doctor Mauro Andino, gran responsable, me imagino que él quiere hacer una buena ley, pero ya tienen el informe de mayoría aprobado por la mesa ocasional, con 21 artículos que no han dado la tranquilidad de que realmente va a haber libertad de expresión en el Ecuador. Dice un amigo oyente, y los bailes explícitamente sexuales, ¿cómo los van a prohibir? Sí, un ejemplo, ¿verdad? Imagínese usted si viene, ya sea una producción nacional o extranjera. Yo he visto ahora último nuevamente el video match de Marcelo Tinelli. No sé, alguna persona dirá, a mí me gusta ver eso. Yo personalmente no lo veo, y cuando he pasado, he visto algo que me ha llamado la atención y me he quedado por segundos y he salido del programa, porque hay otras cosas que en lo personal y con el respeto de la opinión de los demás, creo que hay otros programas que pueden ser más constructivos. Pero en fin, hay personas que les agrada y hay que respetarlo. Hay bailes ahí eróticos, explícitamente sexuales o eróticos. ¿Quién dice que eso es explícitamente sexual? Unas personas iluminadas que dirán, sí, eso es explícitamente sexual, prohíbase. Y si el canal no saca, ya dije el nombre del programa, porque además ese programa ya ha pasado por algunos canales, ¿no? No solo está en el canal que actualmente está, antes estuvo en otros canales. Y hubieron otras bailarinas y otros programas de bailarinas, y hay otros concursos de los reality que hacen lo mismo. Así que es general, es general. Alguien va a decir, eso es explícitamente sexual, prohibido. Y si el canal no lo saca del aire, penalizaciones civiles, y ahora se está incluyendo inclusive para quienes propongan o omitan este tipo de opiniones y asuntos violentos, caramba, hasta penalizaciones, es decir, código penal. Bien, esto es lo que vamos a vivir en el futuro si es que esta ley se aprueba en el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos al corte comercial.